Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Correa y hoy damos inicio a la segunda sesión de Ciencias Naturales del PREIFE Saber para Hacer. El día de hoy, como la vez pasada, nos acompaña el profesor Dewin y exploraremos los componentes de las preguntas por medio de ejemplos. Entonces, no olviden, ya como para los anuncios parroquiales, seguirnos en las redes sociales, en Facebook y YouTube estamos como Saber para Hacer y en Instagram estamos como @saber.para.ser. Ahí tienen la información de todas las actividades que tenemos, los videos de las transmisiones y demás. También recordarles que en este momento estamos haciendo un pre-IFES intensivo que es en San Juan de Urabá, en el Instituto Educativo San Juan de Urabá, de 6 a.m. a, no, de 8 a.m. a 6:30 p.m. Discúlpenme. Solo tienen que ir sin inscripción previa, sin costo alguno. Ustedes simplemente van al instituto y ahí es donde aprovechan esta oportunidad de pre-IFES. Entonces, no siendo más, me acerco o saludo al profesor Dewin. Profe Dewin, ¿cómo estás? Bueno, regálame Hola un Dani, buenas segundo. noches. Ok, Listo, profe. ¿Cómo estás? Dani, buenas noches. Bien, gracias, bien, bien. Aquí ya con ganas como de empezar a entrar en materia, a entrar a explicar estas cositas que quedaron ahí en el aire la otra vez. Entonces vamos a ver si comenzamos ahorita con lo que ya serán preguntas propiamente con sus respuestas y cómo estas se encaminan con su competencia en el caso de las ciencias naturales. Listo, profe. Entonces te dejo a ti el espacio y lo que necesites estoy aquí. De todas maneras, estoy leyendo los comentarios para que estemos pendientes también de las preguntas que tienen las personas que nos están viendo. Listo, Dani. Entonces voy a pasar a compartir. Listo. Yo voy a colocar esto por acá. Ok. Listo. Entonces, seguimos aquí en la prueba. Ya estamos en la prueba saber de ciencias naturales. Esta vez vamos a ir a la sesión 2. Recordemos que nosotros tenemos tres competencias en ciencias naturales, que son uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos y la indagación. Entonces vamos a empezar con el primero. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del uso del conocimiento científico es porque vamos a usar el conocimiento que tenemos, vamos a usar los conceptos, las teorías y le vamos a dar una posible solución al mismo, pero basado en qué? En el concepto o en el conocimiento previo que ya tenemos en relación a esta parte. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos una pregunta que dice, los peces mantienen el equilibrio del agua y sales al interior de su cuerpo mediante el mecanismo de osmorregulación. Los ambientes de agua dulce son hipotónicos con respecto a las condiciones internas del organismo. Por ello, los peces de agua dulce, como las percas o la mayoría de las especies de truchas, dejan pasar constantemente grandes cantidades de agua a través de sus branquias. La pregunta dice, a partir de la información anterior, ¿cuál estrategia les permite a los peces dulceacuícolas compensar el exceso de agua que entra por sus branquias? Las posibles opciones de respuesta que tenemos son A, excretar gran cantidad de orina diluida, B, beber constantemente agua, C, excretar poca orina y muy concentrada, y D, almacenar grandes cantidades de agua. Entonces, vamos de nuevo acá a la pregunta, o mejor, al enunciado. Lo primero que dice es, los peces mantienen el equilibrio del agua y sales del interior del cuerpo mediante el mecanismo de osmorregulación. Recordemos que la osmorregulación es un mecanismo natural que se da en todos los organismos vivos. La osmorregulación no es más, como su nombre lo dice, que regular el cuerpo en función de una condición adversa. Eso es la osmorregulación. Esto hace parte de la homeostasis. ¿De la homeostasis de qué? Del cuerpo de los individuos o del cuerpo de cada uno de ellos. Y nosotros comenzamos a ver esto y miramos la osmorregulación, entonces nos vamos de una vez a ósmosis. ¿Y la ósmosis qué hace? Regula o mantiene los niveles de líquidos dentro de una célula.
¿Listo? Entonces dice, los ambientes de agua dulce son hipotónicos con respecto a las condiciones internas del organismo. Aquí tenemos otro tema que es hipotónico. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar que en las soluciones tenemos tres tipos. Una solución hipotónica, una solución hipertónica y una solución isotónica. Lo ideal es que una solución esté en estado iso, porque cuando está en estado ISO es porque está equilibrado. Si está en un estado hiper es porque hay más de un soluto que del solvente como tal. Pero cuando yo tengo un estado hipotónico en este caso, es porque tengo menos cantidad de soluto que del solvente como tal. Aquí estamos hablando de sales y estamos hablando de que vamos a equilibrar las sales con el agua que tenemos dentro del animal. Entonces dice, los ambientes de agua dulce son hipotónicos. ¿Por qué hipotónicos? Porque presentan bajas condiciones de salinidad con respecto a las condiciones internas del organismo. Recordemos que, como aquí tenemos un pez que está regulando sus niveles entre una zona muy salada a una zona muy dulce, en este caso, entonces el cuerpo del animal, ¿qué tiene que hacer? Empezar a regular la cantidad de soluto, la cantidad de solvente que hay y empezar a regular la cantidad de sales que se dice. Además, por ello, o la mayoría de las especies de truchas pueden pasar constantemente agua a través de sus branquias. Esas grandes cantidades, ellos lo que hacen es empezar a filtrar esa cantidad de sustancia, en este caso de soluto, que si nosotros no las sales, ¿para qué? Para poder hacer una eficaz del. A partir de la información anterior, ¿cuál estrategia le permite a los peces dulceacuícolas compensar el exceso de agua que entra con sus branquias? Entonces, aquí que tenemos que ver cómo los peces van a tratar de regular toda esa cantidad de agua que tienen ahí dentro del mismo y empezar a compensar, porque acuérdense que nosotros tenemos aquí un desequilibrio. ¿Listo? Entonces, como tenemos un desequilibrio, en este caso de un soluto, que va a ser la cantidad de sal, y yo necesito que mi cuerpo ahora se osmorregule o se regule para estar a tono con lo que es la cantidad de agua dulce que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrategia que les permite a los peces dulceacuícolas compensar el exceso de agua que entra por sus branquias? A. Excretar gran cantidad de orina diluida. Listo. Acuérdense que aquí vamos a tener una sustancia que va a diluir y es el agua. Recordemos, como yo tengo que equilibrar el cuerpo, ¿sí? Y acuérdense que el pez lo que estaba haciendo primero para tratar de equilibrar su cantidad de soluto era dejar ingresar gran cantidad de agua a su cuerpo. Así como ingresa esa cantidad de agua, así debe salir. Porque de lo contrario, voy a tener yo un pez en un estado hipertónico, pero no en cantidad de soluto, sino en cantidad de solvente. Es decir, voy a tener un pez con mucha agua adentro y poca cantidad de sales. Entonces, excretar gran cantidad de orina, así como entra el agua, debe salir del pez. B, beber constantemente agua. Si el pez solamente bebe agua y bebe agua y bebe agua, regresamos a lo que dije anteriormente. Ya no voy a tener una cantidad de agua diluida, o mejor, ya no voy a seguir teniendo una cantidad de agua superior a la que tengo ahí en el organismo, ¿sí? Entonces el pez lo que va a hacer es que se me va a hinchar. ¿Por qué? Porque sus células ya tienen dentro de sus espacios intersticiales una cantidad de agua considerable y ella también ya tienen una cantidad de agua considerables. Si no se excreta esa cantidad de agua, pues hay una hinchazón celular y si hay una hinchazón celular va a estallarse las células. C. Excretar poca orina y muy concentrada. Para que esto ocurra, para que el pez excrete pocas cantidades de orina, ¿sí? No necesita la ingesta de grandes cantidades de agua, pero en el enunciado nos dice que a través de las branquias hay un paso
sucesivo, hay un paso importante de agua para tratar de equilibrar. Entonces, en este caso no aplica esta parte porque ya en el enunciado me dijeron de que el pez estaba dejando ingresar mucha cantidad de agua. Si yo, en el caso del pez, tuviera poca orina y cantidades muy concentradas de sal, entonces mis células estarían en un estado hipotónico y en vez de explotarse, se chupan. O mejor, se arrugan, como si fueran uvitas pasas. Almacenan grandes cantidades de urea. La urea, ¿sí? Es la orina en los peces. Es una sustancia compuesta de sales. Si un pez almacena estas grandes cantidades de urea dentro de sus uretres, entonces va a tener una intoxicación del mismo, una intoxicación por no desechar las sales que él tiene. Entonces, aquí nosotros comenzamos a ver, excreta, bebe, excreta o almacena. En este caso sería, para resolver eso, excreta una gran cantidad de orina diluida. ¿Por qué? Vamos a ponerle lógica al asunto. Lo primero, ya vimos que a través de las branquias ingresa gran cantidad de orina, de agua, perdón. Lo segundo, también observamos que él está haciendo el cambio entre agua salada y agua dulce y entonces la cantidad de soluto y disuelto hay que empezar a sacarlo. Lo tercero, así como entra en gran cantidad de agua en esto, hay que excretarla, entonces voy a tener mucha agua diluida con mucho soluto, es decir, los solutos que tengo ahí van a estar diluidos en esa gran cantidad de agua y así el pez puede ir excretando fácilmente o evacuando fácilmente esa cantidad de agua. Entonces, en este caso, conceptos claves, osmorregulación, ¿sí? Un estado hipertónico, isotónico e hipotónico que hace parte de la homeostasis, ¿sí? Un cambio en los niveles y una excreción. Esos son los puntos importantes que tenemos en esa pregunta. Por eso este tipo de preguntas es de uso comprensivo. ¿Por qué? Porque yo debo reconocer el término. ¿El término aquí cuál era? El principal. Ósmosis. ¿Listo? Pero dentro de la ósmosis, su tema iba a ser su tema aquí iba a ser dentro de la ósmosis. Se me fue. Dentro de la ósmosis, la regulación, en este caso, vemos cómo los peces van a tratar de regular la cantidad de agua que tienen ahí. ¿Sí? Y ahí estaríamos hablando de la homeostasis. ¿La homeostasis de qué? Del cuerpo. Entonces, temas importantes ahí, ósmosis, osmorregulación y homeostasis. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Dice, en la naturaleza ocurren de forma constantes y sistémicas procesos biológicos que aseguran la supervivencia de los seres vivos. Estos procesos son cíclicos, organizados y relacionados con diferentes agentes. En el ciclo del agua, uno de los cambios físicos que ocurre es cuando. Entonces aquí tenemos una imagen. ¿Sí? Tenemos una evaporación, tenemos el agua que cae en forma de lluvia, el agua que cae en forma de nieve, aquí tenemos agua líquida en los océanos y en los ríos, y tenemos un agua que se filtra a través de las capas de la Tierra. Las posibles opciones de respuesta son, el agua se calienta por los rayos del sol, haciendo que ésta se infiltre en el suelo y pase de estado sólido a gaseoso. B, el agua de los mares, lagos y ríos se calienta con los rayos del sol, haciendo que ésta se evapore y pase de estado líquido a gaseoso. C, el vapor de agua se solidifica y pasa de estado líquido a gaseoso. Y D, el agua se condensa debido a los rayos del sol y pasa de un estado líquido a un estado sólido. Entonces, vamos a regresar aquí a nuestra diapositiva, o a nuestra pregunta, perdón, y comenzamos a mirar. De nuevo el contexto. En la naturaleza ocurren de forma constante y sistémica procesos biológicos que aseguran la supervivencia de los seres vivos. Estos procesos son cíclicos, organizados y relacionados con diferentes agentes. En el ciclo del agua, uno de los cambios físicos que ocurre es cuando. Entonces, lo primero, vamos a reconocer qué es el ciclo del agua.
Acuérdense que en esa parte del entorno físico, ¿sí? El anterior era entorno biológico, este es entorno físico. En esa parte del entorno físico, en las ciencias naturales vamos a mirar lo siguiente. Aquí no estamos hablando de ciclos del agua. Aquí tenemos que empezar a hablar la forma como los elementos químicos en la naturaleza se organizan y cómo estos elementos que se organizan en la naturaleza van a tener ciertas funciones o se van a reorganizar. En la clase anterior, cuando estábamos hablando eh, de, de algunos ciclos y de la transformación de la materia, hablábamos de los tres estados, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, qué es lo que pasa, que los elementos, muchos de ellos pasan por estos tres, hay otros que no, hay otros que sí, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando del agua. Comenzamos con el ciclo del agua. Lo primero que hay que ver es que el agua va a tener diferentes formas. Acuérdense que el agua la podemos encontrar en estado líquido, en estado sólido, que en este caso sería la parte de los glaciares de las montañas. El líquido pues sería los mares, los ríos, las lagunas. Y en estado gaseoso, en este caso serían las nubes, ¿sí? Pues aquí también tenemos en estado líquido cuando comienzan las precipitaciones. ¿Listo? Pero entonces, el primer proceso importante aquí es la evaporación. ¿Por qué se evapora el agua? Pues porque hay un incremento en la temperatura. Cuando hay un incremento en la temperatura, las moléculas del agua comienzan a moverse y comienzan a cambiar de estado. En este caso, como comienzan a cambiar de estado, entonces, estas moléculas del agua comienzan a ascender en forma de vapor. ¿Hacia dónde? Hacia la atmósfera. En la atmósfera comienzan a condensarse. Cuando se condensan, comienzan a formar las nubes. Así como ellos se van condensando a medida que van ganando masa, ¿sí? También por acción de la gravedad comienzan a presentarse las precipitaciones. En este caso recordemos que puede caer en forma de nieve o puede caer en forma de agua. Cualquiera de las dos, o mejor, en un estado de nieve o en una forma líquida. Cuando el agua cae, cuando el agua cae, no todo el agua va a ser de escorrentía o no todo el agua va a correr. Hay un porcentaje de esta agua que se va a filtrar. ¿Hacia dónde? Hacia las capas del suelo. Esta agua que se filtra hacia las capas del suelo, pues va a formar lo que se conoce como las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas, igual, muchas pueden pasar ese nivel freático de las capas de la tierra y mantenerse simplemente allá abajo, en acuíferos subterráneos. Otras aguas subterráneas, pues van a encontrar unas salidas, ¿sí? Y van a seguir corriendo, van a seguir convirtiéndose en aguas de correntía. Pero entonces, regresemos. La pregunta que aquí nos da es, uno de los cambios físicos que ocurre es cuando, ojo, me están hablando de cambio de estado, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de uso comprensivo del conocimiento científico, yo tengo aquí en este caso que ver cómo este uso del conocimiento científico se va a transformar o va a pasar en los estados de la materia. En este caso estamos hablando de el agua. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar por acá. Posibles opciones de respuesta. A. El agua se calienta. El agua se calienta por los rayos del sol haciendo que ésta se infiltre en el suelo y pase de estado sólido a gaseoso. B. El agua de los mares, lagos y ríos se calienta por los rayos del sol haciendo que ésta se evapore y pase de estado líquido a gaseoso. C. El vapor de agua se solidifica y pasa de estado líquido a gaseoso. Y D. El agua se condensa debido a los rayos del sol y pasa de un estado líquido a un estado sólido. Entonces, el ciclo del agua, uno de los cambios físicos, de una vez, vamos a situarnos en estos cambios físicos, es decir, que si cambia, si es un cambio físico, va a cambiar de estado. O es sólido, o es líquido, o es gaseoso. Vamos a analizar la primera opción de respuesta. El agua se calienta por los rayos del sol. Sí, eso es cierto. La evaporación del agua se va a dar, en este caso, por los rayos del sol que incrementan la temperatura de la misma y comienza a evaporar, haciéndose que ésta se infiltre en el suelo. Y acordémonos que si estamos hablando de que el agua se calienta y se evapora, no se puede infiltrar. Para que eso pase, para que el agua se infiltre, necesita estar en estado líquido. Sigue. Y pasa de estado sólido a gaseoso.
Para que el agua pase de estado sólido a gaseoso, necesita estar en un glaciar. Con eso, él puede estar. Pero, como yo veo acá en la gráfica, ¿sí? Estamos mirando que el proceso de evaporación se da en aguas que se encuentran en estado líquido. Entonces, aquí yo comienzo a descartar esta primera pregunta, esta primera opción de respuesta. Perdón. Después, la siguiente dice, el agua de los mares, lagos y ríos se calienta por los rayos del sol. Listo, eso ya lo sabemos. El sol actúa aquí como lupa y como actúa aquí como lupa, entonces comienza a subir los niveles, o perdón, comienza a ascender el agua en estado gaseoso, haciendo que ésta se evapore. Sí, porque acuérdense que aquí ya pasamos de un estado líquido a un estado gaseoso por evaporación y pase de estado líquido a gaseoso. ¿Sí? Lo que estábamos hablando. Recordemos que si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos a tener que el agua que se encuentra en esta parte, en estado líquido, cuando comienza el proceso de evaporación por acción del sol, ya no pasa de un estado líquido, no pasa en estado líquido, perdón, o no asciende en estado líquido, sino que comienza a evaporarse en un estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, digamos que por ahora, esta tiene razón. C. El vapor de agua se solidifica y pasa de estado líquido a gaseoso. Si el vapor se solidificara, ¿sí? No pasaría directamente por el estado líquido, sino que caería en forma de granizo. Y eso no lo están preguntando en este caso. Y D, ¿el agua se condensa? Sí. ¿Debido a los rayos del sol? Sí. Y pasa de un estado líquido a un estado sólido. Recordemos que para que el agua pase de estado líquido a sólido debe haberse condensado antes. Si no se condensa, no puede pasar al estado sólido. Entonces, para este caso, la B es la opción de respuesta que se acomoda a la pregunta que nos están haciendo. Es decir, el agua de los mares, lagos y ríos se calienta por la acción de los rayos del sol, haciendo que ésta se evapore y pase de un estado líquido a un estado gaseoso. Listo. Vamos al siguiente. La explicación del fenómeno. Acuérdense que nosotros hablábamos hace 8 días que cuando nosotros hablamos de una explicación del fenómeno es porque ya hemos comprendido, ya hemos argumentado, ya hemos analizado un fenómeno, ¿sí? Y vamos a tratar de dar una respuesta basado en un conocimiento científico como tal. Entonces, miremos aquí. Lo primero que vamos a ver es la imagen. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a explicarla. Dice, en la imagen anterior se muestra una pirámide trófica de un bosque de Norteamérica. Al incluir en la pirámide la información referente a la energía que hay en los niveles tróficos, sabiendo que en un nivel superior la energía almacenada corresponde al 10% de la energía del nivel inferior. ¿Cuál es la energía almacenada por los consumidores secundarios si los productores almacenan 10.000 calorías? Entonces, vamos a empezar acá. Si nosotros vemos, esta es una pirámide, perdón, esta no es una red, es una pirámide trófica, ¿sí? En la cual vamos a tener en la base los productores, luego siguen los consumidores de primer orden, los de segundo orden y por último los terciarios o los depredadores. Recordémonos que los del segundo orden generalmente son herbívoros perdón, los de primer orden, los consumidores de primer orden generalmente son herbívoros y ya segundo y tercero ya son carnívoros. ¿Qué implica eso? Que como esto es una pirámide, pues los que están en la base deben ser mucho más que los que están en la parte superior. Ahora bien, dice, al incluir en la pirámide la información referente a la energía, recordemos que cuando nosotros hablamos de una energía en los ecosistemas, ¿sí? Los primeros que van a tomar la energía que viene del sol son las plantas y la van a transformar. ¿La van a transformar en qué? En nutrientes. Y esa transformación de estos nutrientes, ¿sí? Es lo que le va a permitir a ellas, primero, seguir desarrollándose y segundo, poder dar alimento al resto de la cadena. Sabiendo que en un nivel superior, es decir, estamos hablando de segundo o tercer orden, en el caso de los consumidores, la energía almacenada corresponde solo al 10% de la energía del nivel inferior.
¿Listo? Entonces, estamos asumiendo, en este caso, que del 100% que estaba en el nivel inferior, pues solamente el 10 va a llegar hasta el último nivel, hasta el nivel superior. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es la energía almacenada por los consumidores secundarios si los productores se almacenan 1000 calorías? Entonces, vamos otra vez acá a la pirámide. Tengo productores, consumidores primarios, consumidores secundarios. Nos está diciendo que la energía almacenada corresponde al 10% de la energía del nivel inferior, pero cuando estamos hablando de la energía que hay en los niveles tróficos superiores, es decir, tercero y segundo. En este caso sería el de, esto es como una gaviota que tengo acá, y arriba esta águila que tengo acá. En este caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una conversión, ¿sí? Lo más fácil es multiplicar 10.000 por el 10%. Eso es lo más fácil. Para los que son más técnicos, entonces ya se hace una regla de 3 para sacar el cálculo, ¿sí? Acá, pues bueno, no tengo una calculadora para mostrarles, pero entonces nosotros haríamos esto. El 10% de 10.000 son 100. Son 100. Entonces, por eso, en este caso, la opción B es la respuesta correcta a esto que estamos hablando, que están solamente hablando del 10% del mismo. Listo, pasemos a la siguiente. Dice, al comienzo de la década de los 50, a comienzo de la década de los 50, el Amazonas era un territorio poco conocido, pero dada su exuberancia, se promovió su colonización y el aprovechamiento agrícola. Al cabo de unos 10 años, la mayor parte de los suelos pasaron de ser tierras estériles. Esta catástrofe se ha producido porque no se han tenido en cuenta las características de los suelos ni las rutas a través de las cuales circulan los nutrientes en la selva, perdón. Se dice que esta situación es crítica para la fauna porque pueden llegar a generarse complicaciones, ya que la opción de respuesta A dice, un 95% de los alimentos que se consumen en el país son cultivados en dicha zona. B, habría una disminución significativa en especies de jirafas. C, disminuye los alimentos y las especies pueden llegar a morir por inanición. Y D, se afectará la producción industrial de las especies de eucalipto. Listo. Vamos a empezar a analizar el contexto. Dice, a comienzo de la década de los 50, el Amazonas era un territorio poco conocido, pero dada su exuberancia se promovió su colonización y el aprovechamiento agrícola. Entonces, la cantidad de nutrientes que se encuentran en la selva amazónica, en este caso, se da pues por el clima que presenta. Pero debemos recordar aquí una cosa. La Amazonas son selvas lluviosas. Estas selvas lluviosas lo que hacen es que la materia orgánica no se descomponga tan rápido como si lo hacen las zonas cálidas. En este caso serán las zonas de sabana, los bosques secos tropicales. Ellos sí hacen este tipo de cosas. Es decir, en las sabanas, en los bosques secos tropicales, en las zonas áridas, la materia orgánica se descompone muy rápido. ¿Por qué? Porque los microorganismos del suelo actúan mucho más y el calor o la radiación solar ayuda a que se descomponga mucho más rápido la materia orgánica. Recordemos que en la selva amazónica, la parte baja del bosque no recibe mucha luz. Es más, se cree que más o menos solamente el 1% de la luz solar que se halla en el dosel del bosque es el que llega hacia el suelo en la selva amazónica. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Que haya una gran cantidad de materia orgánica disuelta allí, disuelta en el mismo. Entonces,
Dice, su colonización y el aprovechamiento agrícola. Al cabo de unos 10 años, la mayor parte de los suelos pasaron a ser sierras estériles. Aquí, ¿cómo se explica esta parte? Esta parte, pues, se explica teniendo en cuenta que las selvas amazónicas, sus suelos, al no tener una descomposición tan acelerada, entonces la cantidad de nutrientes son limitados. Ojo, en comparación a una sabana, en comparación a un bosque seco tropical, que son suelos que son muy fértiles. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, así como cae, se descompone rápidamente y nutre el suelo. En el caso de la selva amazónica, la descomposición es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la energía solar que entra no es mucha y aparte de eso, la descomposición por parte de los microorganismos es mucho más lenta porque todo el tiempo está húmedo. Entonces, como todo el tiempo está húmedo, lo que hace es que la materia orgánica se acumule, se acumule. Hay mucha materia orgánica, pero hay poca descomposición de la misma. Esa es la razón por la cual esos suelos al cabo de un tiempo se vuelven estériles. Esta catástrofe se ha producido porque no se ha tenido en cuenta las características de los suelos. Hay que recordar que si nosotros hablamos de este tipo de suelos con escasez de nutrientes orgánicos o de características orgánicas, esos suelos tienen o deben encalarse, o en otras palabras, estos suelos deben estos suelos deben agregársele algún tipo de abono para poder seguir en el tiempo, para poder seguir siendo fértiles en el momento. Dice, esta catástrofe se ha producido porque no se ha tenido en cuenta las características de los suelos ni las rutas a través de las cuales circulan los nutrientes de la selva. Se dice que esta situación es crítica para la fauna, porque puede llegar a generar complicaciones. Entonces, ¿por qué es crítico para la fauna? Porque si yo no tengo suficientes nutrientes, entonces no voy a poder producir una gran cantidad de árboles. Como no puedo producir una cantidad de árboles, no voy a tener consumidores primarios. Si no tengo consumidores primarios, no tengo consumidores secundarios. Si no tengo secundarios, tampoco voy a tener terciario. Entonces, se acaba el bosque, se acaba la fauna. Se dice que esta situación es crítica porque la fauna puede llegar a generar complicaciones, ya que un 95% de los alimentos que se consumen en el país son cultivados en dicha zona. Bien, recordemos que la mayoría de los alimentos que nosotros tenemos o que nosotros consumimos, perdón, vienen de zonas de sabana. ¿Por qué? Porque son tierras ricas en gran cantidad de nutrientes. ¿Listo? Estas tierras que son ricas en gran cantidad de nutrientes, pues son aptas para cultivar. Esa es una de las razones. B, habrá una disminución significativa de especies de jirafas. Bien, lo primero que vamos a situarnos es dónde habitan las jirafas y de dónde estamos hablando, ¿no? Son dos cosas diferentes. Si me hablan de jirafas, pues mi mente se traslada a África, zonas de sabana, zonas de bosques secos, zonas de bosques xerofíticos, subxerofíticos, ¿sí? Estamos hablando en el contexto de la selva amazónica. Como estamos hablando de la selva amazónica, entonces, jirafas y selva amazónica no va, aparte. Ese cuello tan largo de estos animales en medio de la selva espesa, como que tampoco iría. La evolución entonces me plantearía que las jirafas, en vez de tener ese cuello tan largo, tendrían que reducir su cuello. ¿Listo? C. Disminuyen los alimentos y las especies pueden llegar a morir por inanición. Listo. Aquí ya él lo está englobando. Ya estamos hablando de que si yo no tengo alimentos para subsistir, si yo no tengo alimentos para tener o para mantener una especie, ¿sí? Hablando de herbívoros específicamente, pues ellos van a comenzar a morirse por falta de la alimentación. Como ellos se van a empezar a morir por falta de la alimentación, entonces vamos a tener que la selva sí va a ser la tala o el uso agrícola de la selva sí va a ser un limitante porque no solamente va a destruir las capas del suelo, sino que también me va a destruir o me va a erradicar, a extinguir las especies que existían ahí en ese momento.
Y D, afectará la producción industrial de las especies de eucalipto. Listo. Eucalipto en el Amazonas, no, porque estamos hablando de algo geográfico, ¿no? Entonces tenemos que mirar dónde encuentra el eucalipto y de qué tipo de ambiente estamos hablando. Entonces, como que este tipo de árboles no encajan muy bien en lo que será el componente amazónico, en lo que será la selva amazónica. Entonces, aparte, él me está hablando de una producción industrial. Las producciones industriales pues se hacen en plantaciones dedicadas a cultivo de ciertas especies, lo que se llamaría silvicultura, ¿sí? Que es la explotación de ciertas especies de árboles, ya sea como madera, para la industria del papel, para la industria de la alimentación, para ese tipo de cosas que se utilizarían ahí en esa parte. ¿Listo? Entonces, si ya analizamos esas tres opciones de respuesta, vamos a mirar entonces que el 95% de los alimentos que consumen el país no vienen de zonas selváticas. La disminución significativa en especies de jirafa, pues las jirafas no habitan en la Amazonía, entonces, la disminución de los alimentos y las especies que llegan a morir por inanición, aquí tenemos la posible respuesta. Y afecta la producción industrial de especies de eucalipto. Ya hablamos que cuando hablamos de producción industrial, pues estamos hablando de que hay una cantidad de tierra que se destina para cultivar ciertas especies, en este caso de plantas. Entonces, para este caso, la C es la opción de respuesta que se acomoda a esta situación. Porque ya sabemos que si no tenemos bosques, no tenemos muchos alimentos. Si no tenemos muchos alimentos, en especial para estas especies, entonces ellas van a empezar a morir por la inanición. Además, recordemos que nosotros en estas selvas vamos a tener varias cosas, que la mayoría de las especies que avisan ahí son especialistas y no generalistas. ¿Cómo así? Vamos a tener ahí especies que van a alimentarse de cantidades o de cosas específicas dentro del mismo. Además, van a habitar zonas explícitas o zonas determinadas dentro del mismo. Si ya hablamos de especies generalistas, que eso generalmente no se da en este tipo de bosques, estamos hablando de especies que tienen un amplio espectro. Es decir, especies que se encuentran casi en cualquier parte, pero además de eso son especies que se pueden alimentar casi de cualquier cosa. Entonces, en la selva amazónica eso es un limitante. ¿Por qué? Porque las especies que yo tengo ahí no son generalistas, son especialistas. ¿Listo? Entonces, como se alimentan de cierto tipo de cosas y habitan cierto tipo de lugares, esta parte, la C, es la opción de respuesta. ¿Por qué? Porque no hay casi alimento y las especies pueden llegar a morir por inanición, lo que va a causar que ellas tengan un descenso en sus poblaciones y en el peor de los casos haya un proceso de extinción. Vamos a la indagación. Recordemos que cuando yo indago es porque ya he analizado, ya he argumentado, ya he visto y trato de dar posibles soluciones al mismo. Trato de mirar a ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó. Ya el análisis es un poco más profundo, por eso se llama indagación, porque yo me dedico aquí a esculcar, a escudriñar dentro de lo que tengo o dentro del contexto lo que está pasando. Entonces, el contexto dice, en el periodo carbonífero, 358 a 280 millones de años, hubo un gran desarrollo de las áreas boscosas del planeta, representados por la alta diversidad y abundancia de plantas como helechos, licopodios y coníferas. En cuanto a la fauna, se destacan diversidad de anfibios y artrópodos de gran tamaño como las libélulas, 100 pies, como las libélulas y los 100 pies. En la gráfica se ve la variación del tiempo del oxígeno y del dióxido de carbono, dos gases que componen nuestra atmósfera terrestre. Teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno en la atmósfera del carbonífero,
a qué causa se le puede atribuir el comportamiento mostrado en la gráfica y qué consecuencia tuvo esto en la vida del planeta. Las opciones de respuesta son A. Con el desarrollo de los bosques, la actividad fotosintética fue mayor. Gracias a ellos aumentó el nivel de oxígeno de la atmósfera, permitiendo así que animales como los artrópodos terrestres alcanzaran mayores tamaños al disminuir su esfuerzo en la respiración. B. El aumento del oxígeno durante el Carbonífero se debe a la disminución drástica del dióxido de carbono, causado por una mayor tasa de respiración por parte de los artrópodos, quienes alcanzaron su gran tamaño. C. El desarrollo de los bosques promovió que nuevos hábitats aparecieran y con ello que animales como los artrópodos los colonizaran, aumentando la demanda de oxígeno del planeta. Durante el Carbonífero, el nivel del oxígeno en la atmósfera aumentó, producto de una mayor actividad fotosintética de las extensas áreas boscosas, permitiendo que los animales pudieran respirar menos oxígeno y aumentar su tamaño. Vamos a la gráfica. Aquí dice, millones de años antes de hoy. La línea moradita, en este caso, va a ser las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, dentro de la atmósfera terrestre. Y la línea azul va a ser las concentraciones de oxígeno en la atmósfera terrestre durante esos años. ¿Listo? Vamos a colocarnos en contexto otra vez. En el periodo carbonífero, que se encuentra entre 350 y 298 millones de años, hubo un gran desarrollo de las áreas boscosas. Recordemos que durante este proceso es donde más se desarrolla el bosque, pero el bosque que tenemos aquí es principalmente de plantas sin semillas o gimnospermas, ¿sí? Pero también de plantas inferiores, en este caso serán helechos, que son pteridofitas, hepáticas y briófitas. Vamos a tener ahí. Hoy día todavía seguimos manteniendo tanto briófitas como pteridofitas como hepáticas, pero su tamaño ha disminuido mucho. No es como antes. Estas primeras plantas que colonizaron el planeta tenían o presentan mejor, porque ellas todavía lo tienen, generalmente una forma de reproducción asexual. Y dentro de esta tenía una forma de reproducción que se llama la alternancia de generación. Y la alternancia de generación no es más que unos individuos eran sexuales y los otros individuos eran asexuales. Es decir, unos individuos nacían y hacían reproducción sexual, es decir, tenían gametos masculinos y gametos masculinos, pero en este caso estos gametos no los llamamos ni masculino ni femenino, los llamamos gametos positivos y gametos negativos. Pero los hijos de estos iban a hacer reproducción asexual, es decir, iban a hacer por mitosis la división celular, iban a tener hijos que cuando nacieran y se desarrollaran iban a tener reproducción sexual. ¿Cómo así? Cuando yo hablo de reproducción sexual y asexual, tengo que hablar de que yo tengo células haploides y células diploides. Las células haploides son aquellas que el padre o la madre tiene una carga cromosómica completa y es capaz de dar hijos totalmente idénticos a él. Pero en el caso de las células diploides, estoy hablando de que el padre y la madre, cada uno de ellos tienen la mitad de la información genética. Y yo necesito juntar a los dos para poder producir un nuevo individuo. Ahí es donde está la diferencia. Estos helechos, que hoy día todavía los tenemos, ¿sí? Ellos tienen las dos formas de reproducción, sexual y asexual. En biología, esa forma de reproducción se llama alternancia de generación. ¿Por qué alternancia de generación? Porque yo puedo tener un ciclo en el cual todos mis individuos son asexuales, es decir, ellos mismos producen nuevos hijos. Pero al siguiente o a la siguiente generación, los hijos de estos que eran asexuales ya son sexuales. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de la carga cromosómica. En biología se puede llamar como N cuando es haploide y 2N cuando es diploide. Diploide, ¿por qué? Porque tiene dos cargas cromosómicas, una proveniente del papá y una proveniente de la mamá. Haploide, ¿por qué? Porque tiene una sola carga cromosómica. ¿Proveniente de quién? Del progenitor. ¿Con sexo definido? No. Como no tiene sexo definido, entonces él puede producir plantas a partir de él mismo.
En cambio, las hijas, como digamos que sí tienen un sexo definido, ¿no? Positivo, negativo, masculino, femenino, etcétera, etcétera. Entonces, sí van a producir dos tipos de gametos, unos que tienen la información del papá y otros que tienen la información de la mamá. ¿Listo? Esto es la forma de reproducción de estas plantas. Entonces, helechos, licopodios y coníferas, específicamente, se desarrollaron gran cantidad en el carbonífero, perdón. ¿Por qué? Porque hubo una explosión del mismo. ¿Listo? Ellos, cuando están ahí, lo que hicieron es que comenzaron a colonizar la tierra. Recordemos que en esa parte no existían grandes árboles, porque los que desarrollan unas grandes alturas son primero los helechos, con los helechos arborescentes, y luego las coníferas, lo que es hoy día los pinos, los sauces, los cipreses, ¿sí? Que ellos en su estructura no tienen flores ni frutos, sino tienen simplemente, son unas semillas desnudas o los gametos ahí desnudos, y hacen reproducción a través, o mejor, para que se lleve a cabo la polinización, estos necesitan de la ayuda del agua o del viento. ¿Listo? En cuanto a la fauna, se destaca diversidad de anfibios. Recordemos que si yo comienzo a ver la historia evolutiva de la Tierra, si yo comienzo a ver la parte evolutiva de la Tierra, voy a tener en cuenta que toda la vida comenzó dentro del agua y a partir de ahí comenzaron a salir. Si yo me voy a los vertebrados, los primeros en formarse pues son los peces. Luego de los peces van los anfibios van los reptiles, y de los reptiles tenemos dos cosas. Hacia un lado se derivan las aves y hacia el otro sentido los mamíferos. ¿Listo? Y artrópodos de gran tamaño como libélulas y sin pies. Resulta que los artrópodos eran los que dominaban la Tierra en esos momentos. En la gráfica se ve la variación en el tiempo del oxígeno y del dióxido de carbono, dos gases que componen nuestra atmósfera terrestre. Teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno en la atmósfera del carbonífero, ¿a qué causa se le puede atribuir el comportamiento mostrado en la gráfica y qué consecuencia tuvo esto en la vida del planeta? Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a ver una concentración de gases dentro de la atmósfera. Vemos que efectivamente al inicio lo que más habían eran concentraciones de dióxido de carbono. Y luego esta concentración de dióxido de carbono comienza a descender. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de oxígeno. Hay que recordar que el dióxido de carbono es un gas mucho más liviano que el oxígeno. Por eso el oxígeno se halla en las capas inferiores de la atmósfera. ¿Listo? Es decir, el oxígeno, como es más pesado, desplaza los elementos más livianos hacia la parte más externa de la capa atmosférica. Con el desarrollo de los bosques, la actividad fotosintética fue mayor. Claro, acuérdense que si ya yo tengo bosques, ya yo tengo plantas, que ellas comienzan a hacer fotosíntesis aprovechándose la luz solar para tomar el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, pues aumenta la cantidad de oxígeno. Gracias a ello aumenta el nivel de oxígeno. Sí, acordémonos que dentro del metabolismo de la planta, el oxígeno es producto del mismo, permitiendo así que los animales como los artrópodos terrestres alcanzaran mayor tamaño, al disminuir su esfuerzo al respirar. Si yo tengo mayor cantidad de oxígeno disuelto en el aire, entonces voy a tener una mayor cantidad, voy a tener una mayor capacidad para captarlo. Es decir, ya no voy a necesitar un órgano tan especializado que filtre la cantidad de gases, sino que ya puedo tener un órgano mucho más relajado porque hay una mayor cantidad de oxígeno en el ambiente. B, el aumento del oxígeno durante el carbonífero se debe a la disminución drástica del dióxido de carbono, causado por una mayor tasa de respiración por parte de los artrópodos. Recordemos que el dióxido de carbono es el producto de nuestra respiración. Entonces, si yo tengo artrópodos más grandes que respiran mucho más oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono que yo voy a exhalar va a ser mucho mayor. Entonces, no va a haber un aumento, sino va a haber una disminución en el oxígeno. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Que se extingan algunas especies. C. El desarrollo de los bosques promovió que nuevos hábitats aparecieran y con ellos que animales como los artrópodos los colonizaran, aumentando la demanda de oxígeno en el planeta. Recordemos que ya estamos hablando de producción. ¿Sí? Y aquí me están hablando de desarrollo de bosques. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso?
Me están hablando de por qué hubo más oxígeno, no qué pasa con ese oxígeno. Entonces, en este caso, los artrópodos, ¿sí? O en este sentido, la opción de respuesta podría ser válida, pero tenemos que recordar qué es lo que nos están preguntando. En este caso, nos están preguntando es, ¿cuál es la causa de que haya mayor cantidad de oxígeno? ¿Listo? D. Durante el Carbonífero, el nivel de oxígeno en la atmósfera aumentó, producto de una mayor actividad fotosintética en las espesas áreas boscosas, permitiendo que los animales pudieran respirar menos oxígeno y aumentar su tamaño. Ojo, aquí ya tenemos que, como hay mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera, producto de la actividad fotosintética que ya habíamos explicado, ¿sí? Como ya tengo mucho bosque, entonces ya hay más cantidad de oxígeno en estas áreas, permitiendo que los animales pudieran respirar. Aquí ya la demanda de oxígeno, o mejor, la competencia por el oxígeno es mucho mayor, es mucho menor, perdón. Como es mucho menor, entonces ya yo tengo un aumento del tamaño del mismo, ¿sí? Entonces, si yo contrasto la primera, la respuesta A y la opción de respuesta D, en este caso, la respuesta correcta sería la D. ¿Por qué? Porque ya aquí esta me está sintetizando un poco más todo lo que está pasando, ¿sí? A mayor tamaño que yo tengo, ya no tengo que pelear tanto o no tengo que competir por la cantidad de oxígeno disuelto en el aire, y lo que hago es tomar las cantidades que ya yo tengo ahí en ese caso. ¿Listo? Esto sería ahí la explicación hasta esta parte. Y ahí se le dio una explicación a las tres competencias, ¿sí? Tenía otra pregunta de indagación, pero creo que por tiempo no alcanzo a explicarla en esta última partecita. Hola, profe. Espero me estés Hola, escuchando. Listo. Efectivamente, por tiempo quedamos cortos, pero si quieres, puedes dejar de compartir, profe, para que nos veamos grandes los dos. listo. Y eso sería... Espera, profe. Eh, Listo. Eh, Listo, profe, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la explicación. Yo creo fundamental los ejemplos para aprender y más porque por los ejemplos nos damos cuenta de muchas de las cosas están relacionadas. Por ejemplo, ciencias naturales tiene matemáticas, tiene mucho de lectura, o sea, hay muchas preguntas que parecen, muchas respuestas que parecen las correctas y al final no son, son otras. Y pues tener mucha atención y prestar como mucho focus a las cosas que hay, porque hay muchos factores. Entonces, no sé, profe, ¿quieras decir unas últimas cosas? Bueno, es extenso, o sea, son muchas cosas las que hay ahí, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que sí, efectivamente, en ciencias naturales hay mucha lectura, en especial en biología y en lo que es CPS. Hay mucha lectura y por eso es de mucho análisis, de mucho análisis. Fíjate que me faltó una pregunta por analizar en ese sentido, porque teníamos ahí preparados dos y dos, ¿sí? Y nos quedamos ahí cortos como que, bueno, alcanzo o no alcanzo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, sí, importante aquí es leer bien y leer detenidamente. Leer las preguntas, mirar las opciones de respuesta, qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Identificar o tratar de identificar en lo posible qué tipo de competencia es de las que me están hablando ahí en ese caso. Entonces, recomendaciones en ciencias naturales, mucha lectura e interpretación de gráficas y de imágenes, que es sumamente importante. Claro, profe, además de que con estas transmisiones nos diste como este plus de saber cuáles son los componentes. Entonces uno ya más o menos sabe las características y qué buscar. Igual, si quieres, podemos dejar la pregunta que faltaba y para que los chicos la vean más o menos. Si quieres, ponemos la respuesta y ver si ellos lo pueden como
responder, que eso es fundamental, que ellos también lo practiquen, porque aunque tú has hecho una explicación extensa y un análisis súper eh, detallado de lo que son estas preguntas y estos componentes, puede que les sirva a los chicos también tener aquí pues las preguntas. Listo. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Te vuelvo a proyectar ahí la pantalla? Eso, profe, presentas la pantalla y si quieres, mientras yo voy haciendo mi, pues mi retaíla de todos los días, que es que nos digan por redes sociales, en Facebook y YouTube estamos como Saber para Hacer y en Instagram estamos como @saber.para.ser. Listo, profe. Listo. Entonces, si quieres la dejamos unos momentos acá en la pantalla mientras yo termino aquí de dar mis anuncios parroquiales. También, Ay, espérame dos minuticos antes de... dale, profe. Regresando acá a mi pregunta, aquí la opción de respuesta era la A. Con el desarrollo de los bosques, la actividad fotosíntetica fue mayor, gracias a ello el aumento del oxígeno en la atmósfera permitió así que los animales, como los artrópodos terrestres, alcanzaran mayor tamaño. Entonces, esa era la solución de la respuesta anterior. Y ahora sí, Dani, ya te dejo para que cierres. Listo, profe, gracias. Eh, ya por último, recordarles, eran las clases presenciales en el Instituto Educativo San Juan de Urabá de 8 a.m. a 6:30 p.m. Es un pre-IFES intensivo dirigido a los chicos de 11, pero también las personas que quieran repetir el IFEX, que no hayan tenido un puntaje que los ayudara a entrar a la universidad o para lo que necesitaran, pues entonces perfectamente pueden ir allá sin inscripción, sin costo, solamente es llegar y ahí ya tienen el pre-IFES. Creo que no siendo más, profe, entonces si quieres darnos tu última como despedida con los chicos, ya que este es el cierre de ciencias naturales. Pues lo primero es que cuando se enfrenten a las preguntas de ciencias, no solamente en biología, sino también en física como de química, lean bien lo que les están preguntando. Eso es lo que yo les digo siempre, que lean, que lean, que lean, que lean. Miren, esto suena a cliché, pero es que hay que leer. Y si usted lee, pues le toca, le hace una buena interpretación de lo que está pasando. Entonces, mi consejo no es otro que hacer una buena interpretación de la lectura. Eso es lo que yo le digo a los muchachos.